Buenas noches. La clase de hoy va a tratar sobre diseño de circuitos combinacionales. Vamos a dar una definición de circuito combinacional, vamos a hablar también sobre el procedimiento de diseño de este tipo de circuito, definición de variables binarias, ya sea de entrada y salida, asignación de estado, ejemplo de diseño y herramientas para el diseño. Un circuito combinacional son aquellas configuraciones de n entradas y n salidas, tal que su salida o salidas dependan exclusivamente del estado actual de sus valores de entrada, independientemente del factor tiempo. Aquí tenemos, digamos, como un diagrama de bloque de lo que está representando un circuito combinacional. Dentro de este bloque puede haber desde compuertas lógicas hasta circuitos integrados de mediana escala de integración, como son sumadores, decodificadores, multiplexores, que veremos en la próxima semana. Fíjense que en este circuito combinacional tenemos unas entradas y unas salidas. La flecha no va hacia acá, sino hacia afuera. Me equivoqué. Aquí hemos identificado las entradas que van en su 1, en su 2, y aquí podemos tener n número de entradas. Y aquí hemos identificado las salidas como z, desde z1, z2 hasta z sub n. Repito, la punta de flecha va saliendo del diagrama. Ahora bien, a esas variables de entrada también se le conocen como señales de entrada. Igual pasa con las variables de salida, generalmente se conocen también como señales de salida. Em, este circuito combinacional está representando a una determinada función lógica que no contiene componentes de realimentación. Y es importante resaltar que, que el flujo de señales es unidireccional, es decir, desde la entrada hacia la salida. Ahora bien, fíjense, hasta ahora nosotros, después que hemos simplificado la función, ya sea por mapa de Carnot o álgebra de Booleana, hemos aplicado la eh, hemos convertido, por decirlo así, lo hemos transformado con compuertas lógicas. Y tenemos un número de entradas, tres entradas, dos salidas, y vendría siendo el circuito combinacional que está conformado por este tipo de compuertas. Ahora bien, en el caso de diseño, nos van a dar un problema, el cual debemos traducirlo, por decirlo así, a lógica binaria. Eh, por eso debemos de comprender el problema y conocer las especificaciones iniciales. Teniendo el enunciado del problema, identificamos el número de variables binarias, tanto de entrada como de salida. Asignamos letras a cada una de las variables. En el caso de que no estén expresadas, hay problemas en que ya nos dan, perdón, eh, las- ya están asignadas, por decirlo así, los nombres de las variables, tanto de entrada como de salida. Posteriormente a eso, vamos a hacer la síntesis de esa función lógica, ya sea por el álgebra de Boole o mapa de Carnot, y posteriormente la vamos a implementar con compuertas lógicas. Hasta ahora. Hasta ahora lo que vamos a utilizar son compuertas lógicas. Luego podríamos hacer uso de un programa de simulación para eh, comprobar el funcionamiento del circuito y si quisiéramos ir más allá, podríamos pasar de la simulación a la prueba, pasando primero, valga la redundancia, colocando todas las compuertas lógicas en forma de circuito integrado en un protobot y luego, después que nos hemos cerciorado de que funciona adecuadamente de acuerdo a las especificaciones de diseño, lo construimos y eso ya sería una fase de pasarlo a baquelita. Ahora bien, hay unas consideraciones con respecto a las variables, ya sea de entrada o de salida. Ya sabemos que las variables a utilizar son binarias y también son conocidas como variables lógicas. Deben ser representativas de los elementos a incorporar en el sistema, tanto de entrada como de salida.
Si el evento incorporar es binario, se representa como una variable. Por ejemplo, un interruptor tiene dos estados, que son abierto y cerrado. Al abierto yo le puedo asignar un valor de 1 y a cerrado 0, pero también puede ser al contrario, abierto 0, cerrado 1. Si el evento incorporar tiene una cantidad de estados finita, se debe incorporar tantas variables de tal forma que la cantidad de estados sea menor o igual a 2 elevado a la cantidad de variables. Por ejemplo, los días de la semana son 7 y requiere 3 variables. Eso es 2 a la 3. En el caso de los dígitos numéricos, requiere de 4 variables para representar a esos dígitos. Como todo el sistema trabaja de forma algebraica, cada estado de cada evento, es decir, entrada y salida, se debe asociar a un bit, en principio, en forma arbitraria. Aquí tenemos un ejemplo del diseño en donde nos están mostrando el enunciado del problema. Leo lo que dice el enunciado del problema. Un circuito digital tiene dos entradas de señal, el sub 0 y el sub 1, una entrada de selección S y una salida F, siendo su funcionamiento el siguiente. Si S es igual a 0, F, es decir, la salida, va a tomar el mismo valor que posea la entrada de sub 0. Si S es igual a 1, F toma el mismo valor que la entrada es 1. Entonces, fíjense que en este caso, en el circuito, perdón, en el problema, ya nos identifican las variables, los nombres de las variables. Entonces, en este circuito, en este problema, tenemos tres variables de entrada, dos representadas por el sub 0 y el sub 1, y una entrada de selección S. Adicionalmente, también el problema nos dice que tiene una salida, y esa salida tiene un nombre o una etiqueta, una asignación igual a S. Entonces, establecimos el número de variables de entrada y el número de variables de salida. Son tres variables de entrada, el sub 0, el sub 1 y S, y una variable de salida. Ahora, con estas tres variables de entrada, pasamos a construir la tabla de la verdad. Si tenemos tres entradas, vamos a tener 2 a la 3, 8 posibles combinaciones, que van desde el 0 hasta el 7. Obviamente, esto sería codificado en forma binaria. Ahora, la salida F va a depender de lo que nos diga, de lo que nos dice aquí el enunciado. Fíjense que anteriormente nosotros teníamos tanto las entradas como la función de salida. No nos preocupábamos de dónde estaba representando estos elementos que están aquí. ¿Sí? Pero eso venía posiblemente de un enunciado, un problema. Ahora, nos debemos de fijar que la salida F, según dice el enunciado del problema, va a tener, F va a tomar el mismo valor de E sub 0 si S es igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que hemos colocado también la E sub 1 como más significativa y S como menos significativa. Entonces, según el enunciado, cuando S, la variable de entrada S, tenga el valor de 0, la salida va a ser igual al valor lógico que posea la entrada de sub 0. En este caso, la entrada de sub 0 tiene un valor de 0 y por lo tanto se coloca 0. Aquí, por ejemplo, también nos encontramos con que el valor de la entrada de selección S tiene un valor de 0. En ese caso, la salida va a ser igual al valor que posea la entrada de sub 0, que en este caso va a ser igual a 1. En el caso de 0, si la entrada de selección es igual a 0, eh, la salida, es decir, este va a tener el valor de sub 0. En este caso vale 0. Y el último min término donde aparece la variable de selección 0 va a ser igual a, va a tomar el valor de la entrada y sub 0. En este caso vale 1. Por lo tanto, aquí se coloca 1. Ahora bien, si S es igual a 1, F va a tomar el mismo valor que su 1. Entonces, si esto vale 1, va a tomar el valor de su 1, en este caso 0. 1 va a tomar el valor de su 1, 0. 1, en este caso 1. Y 1, si S es igual a 1, va a tomar el valor de su 1 es igual a 1. Ahora fíjense que en este caso, ya teniendo la tabla de la verdad construida,
Ahora vamos a obtener la función. Hasta ahora nosotros en forma de min término sabemos cómo determinar o sabemos cómo determinar la función de esta tabla de la verdad, considerando los valores donde la función es igual a 1. Entonces, en este caso, la expresión está dada por 1, 2, 3, 4 min término, eh, min término, ¿no? Que están representados por esta función. Ahora bien, esta expresión que nosotros tenemos en la tabla de la verdad generalmente no está simplificada. Podríamos utilizar el álgebra de Boole para hacer la simplificación o, como vimos recientemente, hacer uso de los mapas de Carnot. En este caso, el mapa de Carnot sería de 3 entradas y aquí he planteado el mapa de Carnot. Igualmente se han colocado los valores 1 en el min término, en la combinación de valores lógicos que corresponden. Entonces, sin más no recuerdo, recordando que en los mapas de Carnot podemos agrupar grupos de uno, grupos de 2 1, grupos de 4 1 y grupos de 8 1 y grupos de 16 1. En cada uno de los casos pueden llegar a simplificar hasta 3 variables. En el caso de los 16. Ahora, en este caso, al aplicar el mapa de Carnot, vemos que en esta agrupación el término de sub 1 no cambia, ¿no? Sin embargo, en la combinación de sub 0, S, por decirlo así, vemos que el que permanece es la variable S. S. Entonces se obtiene el sub 1S. En el caso de esta agrupación, vamos a tener que la simplificación en sub 1 cambia y permanece en sub 0 y S negado. Ahora, posteriormente a eso, vamos a obtener la función lógica de la expresión. Ahora, esta representación que obtenemos aquí de la función con compuertas lógicas es hecho con un programa de simulación. Ahora bien, como hemos visto, eso quiere decir que existe una alternativa para yo obtener o simplificar eh, una función lógica, ¿no? Hasta ahora nosotros eh, hemos obtenido la función lógica mediante técnicas algebraicas, generalmente cálculo a mano, y este hecho conlleva una limitación a bloques o circuitos pequeños. También otra opción es mediante la simulación hardware o emulación. Este método se basa en la construcción de un modelo físico, siendo este último el que es estudiado. Por ejemplo, montando un circuito en una placa de entrenamiento. Mediante simulación, nos ayudamos en las herramientas de diseño asistido por ordenador en las que emulamos el circuito. Estas herramientas se pueden clasificar en herramientas de simulación y de síntesis. De las 3 formas, las más empleadas es la simulación, por ser la que mayor potencia de cálculo presenta y por lo tanto la que mayores sistemas puede abarcar. En los recursos de la última unidad he presentado una página donde muestra algunos de los programas más utilizados no solamente para circuitos digitales, sino para electrónicos, ¿no? Circuitos, el Proteus, el Tinkercad, el Circuit Maker, etc. Entonces, bueno, esta es todo por hoy. Seguimos en contacto.